¡Sorpresa! Sí, es el segundo programa seguido que comenzamos con otra gran sorpresa. ¿A que usted no se imaginaba que el clan de Maduro desviaba la mitad de las ganancias de la venta de petróleo de PDVSA a sus cuentas personales? ¿Quién lo diría, verdad? El presidente obrero y sus obreritos. Ajá. Pero la infamia en el programa de hoy no termina allí, porque el nefasto gobierno de España solicitará a la Unión Europea una excepcionalidad temporal. ¿Para qué? Para recibir a Delcy Rodríguez, porque es sumamente importante para ellos tener un personaje de esta calaña en suelo europeo. La ilegítima Asamblea Nacional aprobó también ayer, en primera discusión, la reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia para aumentar de 20 a 32 la cantidad de magistrados. Y ya se imaginará usted para qué. Para perder el control no será, ¿verdad? Sin embargo, la nota positiva quizá la haya colocado el secretario de Estado Marco Rubio y, ¿por qué no?, Christopher Landó. Ambos recordando en sendas declaraciones que aquí no hay un tema de amnesia selectiva colectiva. No. Más bien admiten que hay que hacer lo que hay que hacer para que esos negocios que tanto quieren se puedan dar, puedan florecer. Así que acompáñame a repasar las últimas horas y te lo cuento hoy miércoles 6 de mayo de 2026. Augusto Navarro, en tu espacio que se llama Apolítico. Comenzamos. ¿Cómo es que dice la Biblia? Y se verán cosas peores, ¿no? Bueno, tras la caída de Maduro, el velo se comienza a levantar por fin sobre el mayor expolio de recursos naturales de la historia contemporánea de toda América Latina. Y lo que revela The New York Times en su investigación publicada hace muy pocas horas no es un simple escándalo aislado, otro más del chavismo. Es, usted sabe, una radiografía quirúrgica de cómo el clan Maduro Flores convirtió la principal empresa del Estado en una máquina de blanqueo y de lealtad política. Lo mismo que hizo Chávez en su momento y que también viene haciendo Delcy y el delcinismo de manera un poco más silente. Uno de cada $2 que generaba la venta de petróleo venezolano entre 2021 y 2022 acabó desviándose a empresas fantasmas controladas por la familia de esta mafia Maduro Flores. No son exageraciones. Son documentos internos de PDVSA que lo confirman. Más de $11.000 millones en petróleo exportado sin que un solo centavo llegara a las arcas de Venezuela. Y recuerda estas palabras. Espere a que sepamos el desfalco de Delcy, porque no crea que es un chiste cuando yo le llamo la pirata del Caribe a esta señora. El artífice visible de esta operación fue Carlos Eric Malpica Flores, el sobrino directo de Cilia Flores, la primera combatiente, la jefa del clan, la verdadera jefa del clan. Ascendió este hombre como un cohete en la estructura de poder, de tesorero nacional a vicepresidente de finanzas de PDVSA. Ya usted sabe para qué. Su red de empresas pantalla, vinculadas todas al entorno familiar y a operadores chinos, operaba con la impunidad de quien sabe que la ley venezolana, que reserva exclusivamente a PDVSA las ganancias de petróleo, era solo un adorno para los más ingenuos. Empresas como Hangzhou Energy, registradas en China, sin una trayectoria relevante, recibían cargamentos millonarios a cambio de vagas promesas de ayuda humanitaria. Peor aún, algunos contratos permitían pagar en bolívares devaluados y revender el crudo en dólares, generando arbitrajes muy obscenos que violaban toda lógica económica de un país que se llama exportador de hidrocarburos. Esto no era corrupción simplemente. Básicamente es el modelo de negocio del chavismo y de los que se hacen llamar empresarios de nuestro país, ya usted sabe. Un sistema diseñado para que el petróleo no financiara las necesidades del venezolano, sino que sustentara a una red de lealtades, de sobornos, de control político, pregúntale a Pedro Sánchez, ya vamos para allá, que permitió a Maduro resistir sanciones, crisis y protestas durante años. Mientras los venezolanos hacían cola por comida y el país se hundía en la miseria y más de 8 millones salían, el clan desviaba la mitad de los ingresos petroleros. Y lo peor, el esquema no murió con Maduro. Persiste bajo nuevas formas, incluso después de la captura de Maduro y de la llegada
de Delcy Rodríguez como la heredera de la dictadura. Porque Delcy Rodríguez, la pirata del Caribe, que viene de PDVSA, la vieja figura del régimen esta, prometió al llegar una revolución en la rendición de cuentas. Con un portal de soberanía transparente, que sonaba bien, pero todos sabíamos que era una gran mentira. Un sitio web donde los ciudadanos podrían supuestamente rastrear cada dólar del petróleo. Sí, Luis. La realidad hasta hoy es patética. Apenas una transacción registrada, una sola, sin detalles de comprobaciones de ningún tipo, con condiciones ni con contrapartidas, con nada. Auditorías internacionales, por supuesto, que se anunciaron, brillaron por su ausencia en esto. Y mientras tanto, el régimen debe entregar presupuestos mensuales, en teoría, a la Casa Blanca y someterse a la verificación externa, como si Washington, obviamente no lo hace, confiara ni un milímetro en las palabras de quienes provienen del mismo aparato que saqueó a Venezuela durante 27 años. Vamos a ver esos informes, ¿verdad? Vamos a esperarlos. Pero usted se debe estar preguntando, y tiene razón al cuestionarse, ¿cómo garantizar que el petróleo venezolano no vuelva a alimentar las mismas billeteras de estos mismos corruptos? Porque el plan de inversión estadounidense de 100.000 millones de dólares, que dijo Trump, depende de que las grandes petroleras vean Estado de Derecho y no un casino familiar. Sin garantías reales, nadie va a arriesgar su capital en un país donde la opacidad ha sido norma desde Hugo Chávez. El caso Malpica Flores es solo la puntita del iceberg. Transparencia Venezuela y otras investigaciones independientes calculan que el chavismo defalcó entre 300.000 y 600.000 millones de dólares en 2 décadas y media. Solo en PDVSA y en los fondos relacionados a PDVSA. Eso equivale a muchas veces el Producto Interno Bruto venezolano actual. Más de 900.000 millones, señores, entraron por petróleo durante el boom petrolero y parte se evaporó en obras fantasmas, en sobreprecios, en criptoesquemas y en paraísos fiscales. El corruptómetro registra 92 casos petroleros por más de 42.000 millones solo en una franja reciente. Y el resto de la historia, ya usted sabe. Hospitales sin terminar, escuelas derruidas y una población sumida en la miseria, mientras que el clan construía imperios en el exterior. Y no fue un error de gestión. Es precisamente el ADN chavista lo que queremos combatir, erradicar, una ideología que prometía socialismo del siglo XXI y que entregó fue el mayor robo corporativo del continente. Transformó a Venezuela en un estado fallido, donde la élite política y la élite militar, más corrupta quizá que la política, compartían y se repartían la renta como el botín de guerra. La familia Maduro Flores, por supuesto, no gobernaba, simplemente administraba una franquicia criminal, mojando, engrasando la mano de sus lealtades. Y esto es por el lado petrolero. Ni hablar de la energía eléctrica, que solo para recordar, a bote pronto, a Jessy Chacón le aprobaron en 2005 9.365 millones de dólares para la central hidroeléctrica Manuel Piar, la represa de Tocoma, el equivalente a nuestras reservas del día de hoy. Supuestamente esta tendría capacidad de generar 2.160 megawatts con 10 turbinas, pero no arrancó ni una turbina y se robaron esos 9.000 millones también. Y hoy no hay luz, por culpa, usted sabe, de los rayos perpendiculares. Señores, la elección es brutal y urgente, porque mientras persistan redes de poder opacas, estos testaferros chinos, rusos, la misma élite reciclada, Delcy Rodríguez incluida, cualquier transición es cosmética. No es una sorpresa para nadie, lo sabemos todos. Pero los venezolanos debemos exigir diariamente el desmantelamiento total de las estructuras. Debemos exigir auditorías reales, confiscación de bienes del clan, inhabilitación permanente de quienes formaron parte del saqueo y un nuevo marco legal que devuelva a PDVSA al servicio del país, no de una camarilla. Un poco, quizá, lo que exponía anoche cuando entrevistamos al embajador James Story en nuestro conversatorio en el canal de La República, acá en YouTube. El chavismo no fue un gobierno equivocado. Fue una mafia que capturó el Estado y que lo usó para enriquecerse, mientras que destruía el futuro de generaciones enteras. Hoy, con Maduro fuera y con la comunidad internacional supuestamente mirando, la oportunidad que tenemos sí es histórica.
porque o cortamos de raíz esa podredumbre o seguiremos condenados a repetirla. La buena noticia es que la narrativa ya no la marca Caracas. La mala noticia es que no sabemos exactamente cómo se marca, pero la marca la verdad. El petróleo venezolano debe dejar de financiar billeteras fantasmas y empezar a reconstruir un país. Y nosotros tenemos que exigir que levantar la voz que hablar de verdad. Así que le recomiendo, sinceramente, que mire nuestra conversación el día de ayer en República. Le voy a dejar el link fijado en la caja de comentarios. Porque el tiempo de la impunidad en Venezuela ya debe llegar a su fin. Debió llegar a su fin hace mucho tiempo. Y el de la rendición de cuentas es el que tiene que comenzar ahora. Y es que mientras Venezuela intenta a trompicones salir de ese agujero negro de 27 años de chavismo, el gobierno de Pedro Sánchez, escuche bien, qué belleza, se empeña en tenderle la alfombra roja a la misma encarnación de esa pudredumbre. Delcy Rodríguez, la dictadora encargada que heredó el trono en la caída de Maduro, sigue sancionada por la Unión Europea desde 2018 por socavar la democracia y por socavar el Estado de Derecho, por violaciones sistemáticas de derechos humanos y por la represión brutal a la oposición y a la sociedad civil en conjunto. Congelación de activos y prohibición absoluta de entrada al espacio Schengen. Ese fue el veredicto europeo que ha sido renovado hasta enero de 2027. Y aún así, el ministro español José Manuel Álvarez y el ejecutivo socialista han decidido intentar forzar la presencia de Delcy en la Cumbre Iberoamericana de Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026 porque no tienen ni un ápice de vergüenza y no pretenden hacerlo con una invitación inocente, sino con una maniobra administrativa de manual para burlar sanciones. Menudos pillos. Primero, lo intentaron por la vía grande hace escasos días. En febrero, Álvarez llevó al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea esa propuesta informal, sin circular, sin orden del día, para que sacaran a Delcy de la lista negra. Pero Kaja Kallas, la alta representante, la frenó en seco por irregular. Pero ahora recurren al waiver temporal, un mecanismo de excepción que se activa por silencio administrativo en 48 horas. ¿Qué significa esto? Ok, que España enviará un escrito justificando la necesidad de que la sancionada asista a una cumbre internacional. Y si ningún país rompe el silencio, Delcy entra. Un truco técnico que disfraza una decisión política pura, que lo que busca es, usted sabe, normalizar a la sucesora directa del clan Maduro Flores, la nueva ladrona, la pirata del Caribe. Bueno, la nueva vieja ladrona. Porque eso es Delcy. No es una renovadora, es la misma vicepresidente que durante años ejecutó represión, blindó el fraude electoral y protegió la maquinaria de saqueo de PDVSA que ya hemos desmontado en múltiples programas. La misma que hoy negocia acuerdos con Chevron, mientras que el pueblo sigue esperando cuentas reales del $500 billón que se evaporaron. El Parlamento Europeo lo ha dejado medianamente claro apenas hace 5 días. 507 votos a favor, 31 en contra y 35 abstenciones. Exigían al Consejo que no se levantara ni una sola sanción en contra de los responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela, mientras que no haya medidas significativas hacia una transición democrática genuina. Y no es una resolución vinculante, pero es una especie de puñetazo a la mesa moral y político. Porque Bruselas sabe lo que Pedro Sánchez finge ignorar, que sentar a Delcy en la cumbre no es diálogo, es legitimar la continuidad del mismo régimen que convirtió a Venezuela en un estado fallido con más de 8 millones de exiliados y una diáspora que clama justicia, y un venezolano adentro también. El argumento oficial de estos sinvergüenzas es que se le invita porque ella representa el país. Bonito eufemismo, sí, claro. En la práctica, Sánchez está enviando un mensaje devastador a toda Iberoamérica. Las sanciones europeas son negociables si hay pasos como la amnistía de presos políticos, que por cierto, dejó a cientos todavía pudriéndose en las cárceles y en las celdas. Es el mismo manual del chavismo, maquillarse de transición mientras la estructura de poder, familia, militares, testaferro, todo permanece intacto. Porque Delcy no ha desmantelado la red de empresas fantasma que desviaban $1 de cada $2 de PDVSA. Al contrario, sigue al frente de un aparato que según documentos internos exportó más
de 11.000 millones de dólares sin que PDVSA cobrara, como recién les conté, ni un céntimo. Y ahora, con el beneplácito parcial de Washington, que levantó sus propias sanciones también. Y es que la mafia se reinventa como socia ahora de Chevron. ¿Y el resultado? Bueno, no sabremos qué va a pasar. La cumbre no sé si pende de un hilo, pero fuentes diplomáticas ya advierten que si Delcy pisa Madrid, varios líderes podrían boicotearla, porque nadie quiere sentarse en la mesa, salvo Pedro Sánchez y su camarilla, con quien encarna la destrucción que llevó a Venezuela al abismo. Pero esto no es realpolitik, es rendición moral por parte de Sánchez. Ese Sánchez que presume de progresista y que está dispuesto a sacrificar lo que sea, porque credibilidad ya no tiene, con tal de mantener un canal preferencial con los herederos del chavismo, porque usted sabe, la platica le llega fácil por ese canal y esa platica no se la proporcionan otros actores. Y aquí es donde todos tenemos que, insisto una vez más, levantar la voz, repudiar la bajeza del gobierno de Pedro Sánchez. Porque hace falta cortar de raíz las lealtades, la corrupción, la represión que permitió al chavismo capturar a nuestro Estado y convertir a PDVSA en su caja fuerte privada. Y los venezolanos, que aún resisten adentro y afuera del país, lo saben perfectamente. La mafia no se va a ir por waivers ni tampoco por cumbres. Se va a ir cuando le aprieten los tornillos desde los Estados Unidos, con sanciones, con inhabilitaciones y con algo más. Puede ser, ¿verdad? En todo caso, Sánchez y Álvarez no están facilitando una transición en Venezuela, todo lo contrario. Están enviando la señal equivocada a los demócratas de toda la región, que el precio de la estabilidad es mirar para otro lado ante la continuidad del saqueo. Porque el saqueo llega allí en su bolsillito también. La cumbre iberoamericana no merece convertirse en el escenario de esta locura, de esta claudicación. Venezuela tampoco lo merece. La hora de hoy es la hora de la conciencia colectiva, porque es ahora que exigimos la ruptura total con el ADN criminal del chavismo o seguiremos condenados a que, en nuestras caras, reciclen al mismo régimen una y otra vez. Porque la mafia no está ahorita negociando su supervivencia, está expulsando la verdad. Y la verdad, el día de hoy, pasa por no sentar a Delcy en Madrid. Y si llega a pasar, si llega a sentarse, señores, que la protesta sea apoteósica. Les recuerdo que hemos creado un canal de difusión de WhatsApp y que muchos de ustedes bien nos decían que no les llegaban los mensajes o las notificaciones cuando sacábamos nuevos videos, pues allí está la solución. Así que te invito a que formes parte de él, porque en ese canal de difusión le enviaremos o le avisaremos a toda la comunidad cuando sacamos un video nuevo, cuando vayamos en vivo en el canal de República o cuando lo hagamos en Apolítico Live, como esta noche, para repasar las noticias que seguramente van a surgir mucho más tarde. Así que gracias a todos los que ya son parte de esta comunidad y si tú no te has unido, hazlo, únete, porque el link te lo dejo fijado en la caja de comentarios. Y te invito a que dejes tu like. Ayúdanos para que nuestra voz siga llegando a más rincones. Continuamos. Dos videos difundidos este 5 de mayo fueron también noticia por la contundencia de ambas declaraciones. Ambos videos desnudaban sin anestesia la esquizofrenia de la política estadounidense hacia Venezuela en plena transición controlada. Por un lado, el secretario de Estado Marco Rubio, desde el podio de la Casa Blanca, confirmaba que la designación de Diosdado Cabello, esa gran interrogante que tenemos todos los venezolanos, como narcoterrorista no ha cambiado ni un milímetro. El Departamento de Estado sigue considerando a Diosdado Cabello un narcoterrorista y un narcotraficante, como dice en la página del Departamento de Estado. La política de Estados Unidos en ese tema no ha cambiado y cuando cambie te dejaremos saber. The policy of the United States on that topic hasn't changed. When it does, obviously we'll inform you, but I don't have any news. Por el otro lado, el subsecretario Christopher Landó, en entrevista exclusiva para NTN 24, respondía también esas crecientes críticas con el mantra de siempre, paciencia. Dos mensajes en 24 horas que revelan básicamente lo mismo, que Washington sigue tratando con guante de seda a esta estructura criminal que saqueó PDVSA, que torturó disidentes y que convirtió al país en un estado fallido, porque es parte de una foto mucho más grande a la que todos nosotros comenzamos a impacientarnos por verla. En el primer video, Rubio no estaba allí, cabe destacar esto, para hablar del tema de Venezuela.
el cual había estado evitando, y hay cierto hermetismo a nivel de declaraciones últimamente. Pero, ante la pregunta, su respuesta fue lapidaria, sin ambigüedades. Traducción clara para el que quiera leer entre líneas: el número 2 del chavismo y el supuesto hombre fuerte de la represión, el que controla la Fuerza Armada Nacional o las redes de lealtad mafiosa, sigue siendo para Washington un terrorista narcotraficante. No hay borrón ni cuenta nueva. Cabello es el mismo que durante años blindó el cártel de los soles, el capo del cártel de los soles. Protegió el defalco de cientos de miles de millones, agarró lo suyo, por supuesto, cómo no, y mantuvo a raya cualquier intento real de democratización en nuestro país. Y es que horas antes, entonces Landó, en una intervención con NTN 24, optó por el discurso de la fase de estabilización. Sin embargo, reconoce que Venezuela es un desastre económico tras más de 20 años de mal gobierno y admite que la incertidumbre es el peor enemigo de la inversión y asegura que reforma política y económica deben ir de la mano, pero justo después de la espantada que se pegaron General Electric y Siemens. ¿Me parece casualidad esto? ¿A que no? Porque el núcleo de su mensaje es el llamado a la paciencia. Pero, ¿cómo se explica que el mismo gobierno que mantiene a Cabello en la lista de narcoterroristas se sienta a negociar con el régimen que ayudó a sostener? ¿Cómo se justifica pedir paciencia a un pueblo que ya esperó 27 años, que votó masivamente el 28 de julio, que ganó y que fue robado, y que sigue viendo más de 500 presos políticos dentro de las cárceles, que sigue viendo represión selectiva y la misma élite reciclada? Telsi, Padrino reciclado, el Clan de los Flores, etc. Todos administrando nuestros recursos. La palanca de presión pierde fuerza con el paso de los días, nos decía ayer el embajador James Story en nuestro canal de República, y de verdad, le invito a ver esa entrevista. Como les dije, el link va a estar allí en la caja de comentarios. Porque Landó tiene razón en una cosa: la incertidumbre mata la inversión. Pero la mayor incertidumbre no es la transición lenta, es la continuidad del chavismo con otro nombre. Porque si viéramos pasos firmes, otro gallo cantaría. Pero nadie va a invertir en serio en un país donde el Estado de Derecho sigue secuestrado por una red de lealtades criminales. Porque nadie confía en un plan que permite que los mismos que saquearon sigan decidiendo quién entra y quién sale de las cárceles, quién firma los contratos petroleros o quién controla las armas. Porque ese doble mensaje de Washington, de Cabello es narcoterrorista y paciencia con el régimen que lo protege, no es diplomacia sofisticada. Es prueba de que la estrategia actual prioriza el petróleo y la estabilidad económica sobre la ruptura definitiva de la mafia. Pero los venezolanos sabemos que la estabilidad para el chavismo significa impunidad para el chavismo. Sin embargo, aquí viene la nota positiva. Esto es darse un tiro en el pie, porque cada CEO de una compañía grande que sale a decir no tenemos garantías con esta gente y no vamos a invertir, empuja irremediablemente a que tengan que reconfigurar el plan para la salida definitiva del régimen. Y la lección es cristalina y además es urgente. El chavismo no se va a reformar, hay que desmantelarlo para surgir. Porque no basta con cambiar de cara, Maduro por Telsi, Caricia por Caricia. Ya usted me entiende. Ni tampoco basta con las frases de estabilización que dejan intactas las redes de poder, porque las empresas fantasma y los centros de tortura siguen estando allí. ¿Qué hace falta? Que se pongan las pilas acá, que hagan auditorías internacionales reales, públicas de PDVSA, que confisquen inmediatamente los bienes del clan y de los testaferros, que presionen que haya liberación sin excusa de todos los presos políticos y la inhabilitación permanente de los que saquearon a todo el país. Y un cronograma claro y corto para las elecciones libres. Pero los tiempos no los dictamos nosotros, los dictan otros. Y sé que eso está llena de conversación. Repito, el tiempo de la paciencia terminó. Ahora viene el tiempo de la exigencia. Y esto apenas comienza. Porque por si fuera poco, la Asamblea Nacional aprobó la reforma de esa ley orgánica del Tribunal Supremo de Injusticia, de Inmundicia, que contempla un rediseño de la estructura de este máximo tribunal del país, elevando nuevamente su composición a 32 magistrados. Eran 32, bajaron a 20, vuelven a 32. La iniciativa legislativa retoma el esquema previo a la modificación que fue aprobada en 2022, cuando el número de integrantes era reducido o fue reducido a 20
como parte de una reorganización interna del Poder Judicial, y usted sabe para qué fue, para tener un control mucho más cómodo de los serviles estos que se ponen la toguita. De acuerdo con el planteamiento actual, cada una de las salas del Tribunal Supremo de Justicia estaría conformada por 5 magistrados, mientras que la Sala Constitucional pasaría entonces a tener 7 miembros, manteniendo su carácter como instancia principal de interpretación de la Constitución, la cual creo que nunca se han leído en su vida. El documento además sostiene que la medida busca mejorar, usted sabe, el desempeño institucional del tribunal, mediante una distribución más equilibrada de los expedientes y una mayor eficiencia en la resolución de casos. Ya sabe usted que si eso es lo que dijeron, es todo lo contrario a lo que están buscando. Exactamente lo contrario. La discusión sobre esta nueva estructura del TSJ se enmarca además en un proceso que ellos dicen amplio de renovación del sistema de justicia, que en las últimas semanas ya hemos visto nosotros lo que ha pasado, ¿no? Movimientos internos, activación de mecanismos para cubrir vacantes, pero las mismas caras. Según información reciente, la Asamblea Nacional ha puesto en marcha esa comisión preliminar encargada de organizar el Comité de Postulaciones Judiciales. Hablamos de eso en el programa de ayer. Irregularidades, por supuesto. Instancia que va a ser responsable de evaluar y de proponer a los nuevos magistrados para el alto tribunal. Señores, los primeros síntomas no han sido para nada esperanzadores, pero ya veremos con el paso de los días y con más detalles y con los nombramientos cómo es que va a terminar evolucionando este paciente. Basado en lo que miras, ya sabes, en lo que comentas, con lo que tú interactúas y de las cosas que tú disfrutas en YouTube, la plataforma nutre su algoritmo. Y si tú haces clic aquí, ese video tiene información que te va a interesar y te va a interesar mucho seguramente. Así que te invito a verlo y también a que nos veas esta noche en nuestro canal de directos Apolítico Live. 7 de la noche y ya sabes, pasamos lista. Los espero de verdad. Gracias por estar allí. Libertad o nada, porque seremos libres.